muchachos, continuamos con el estudio de la estadística y en este caso desarrollando lo que viene a ser las medidas de dispersión. ¿Qué cosa viene a hacer ello? Mira, cuando nosotros tenemos dos grupos, sabemos que un elemento representativo de cada grupo es su media aritmética. Digamos que la media aritmética de un grupo sea 17 y la media aritmética del otro grupo también sea 17. En ambos casos el valor representativo es 17. Pero ¿qué otro indicador podríamos utilizar para reconocer qué tan representativo es esta media aritmética? Para saber qué tan representativo utilizamos otros indicadores llamados medidas de dispersión, entre los cuales aparece la varianza y la desviación estándar. Pero para ello te voy a plantear el siguiente ejemplo. Digamos que tenemos un conjunto de 5 datos numéricos para empezar. Esos datos numéricos sean el número 15, el número 16, el número 17, el número 18 y el número 19. De este primer conjunto de datos observamos ¿qué cosa? Observamos que si calculamos la media aritmética de ellos, la media aritmética de este primer grupo, su media aritmética sería la suma de 15 más 16 más 17 más 18 más 19, 85. Entre 5 nos va a dar el valor de 17. La media aritmética es 17 de este primer grupo. Ahora te puedo plantear otros. Por ejemplo, digamos acá un segundo grupo de números. El número 11, el número 14, el número 17, el número 20 y el número 23. Ya está. 5 números. Y también vamos a hacer el mismo efecto. Vamos a calcular la media aritmética de estos números. La media aritmética de este segundo conjunto será 11 más 14 más 17 más 20 más 23 entre 5. La suma 85. 85 entre 5. La media aritmética también resulta ser 17. En ambos casos la media aritmética es la misma. Pero observa que si nosotros hacemos un gráfico, en el primer caso, observa, aquí nosotros tenemos la recta numérica y vamos a distribuir los datos que aparecen en ella. Si por ejemplo acá está el número 17, por aquí aparece el 18, por acá separado el 19, por acá el 16 y por acá el número 15. La media aritmética de este primer grupo está exactamente aquí. El valor de la media aritmética es 17. Pero en el segundo grupo, fíjate que empezamos en 11, más o menos digamos por acá, este es 11, luego viene 14, luego aparece 17, luego tenemos el número 20 y por último el número 23. Y la media aritmética de este segundo grupo, cuyo valor también es 17, tiene una diferencia con respecto al anterior. ¿Cuál es la diferencia? En que los datos que se presentan están más alejados de la media aritmética que en el otro grupo. Los datos están más cercanos, más cerca al valor de la media aritmética. Entonces, a pesar de que la media aritmética sea un valor representativo, los datos de ese conjunto pueden estar más alejados o más cercanos al valor de esa media aritmética. Por lo tanto, necesitamos reconocer algún indicador de ese alejamiento, de esa dispersión que existen de los datos con respecto a la media aritmética. Entonces, justamente se va a utilizar una medida de dispersión, pero repito, la dispersión con respecto a la media aritmética. Sobre ella se trabaja. Ahora, te preguntaría, ¿qué tan alejados están los datos que aparecen en estos grupos con respecto a 17? Por ejemplo, 17 con respecto a 17 está a 0 unidades. 18 está a 1 unidad a su derecha. 19 está a 2 unidades a su derecha. 16 está a 1 unidad a su izquierda, digamos menos 1. 15 menos 17 me daría menos 2. Si tú sumas todas las distancias hacia la derecha y hacia la izquierda, con el signo positivo a la derecha, negativo a la izquierda, la suma de todas estas distancias obtenidas sale 0. El mismo resultado por acá. 23 está a 6 unidades a la derecha, 20, 3 unidades a la derecha, 17, 0 unidades, 14, menos 3 unidades, 11, menos 6 unidades. La suma resulta ser 0. Muy bien, y con esas características entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a encontrar otra medida
que nos ayuda a reconocer la dispersión o alejamiento de los datos con respecto a la media aritmética. Y esto lo vamos a trabajar de la forma siguiente. Cada uno de los datos le restamos el valor de la media aritmética y para evitar que sea positivo o negativo, lo uniformizamos elevándolo al cuadrado. Todos los resultados así van a salir positivos. Sumamos todas las distancias y lo dividimos entre la cantidad, como si fuera un promedio. Ese resultado es lo que se conoce como varianza. La varianza de un conjunto de datos es un indicador que señala qué tan alejados aparecen justamente estos valores, estos datos, con respecto a la media aritmética de los valores indicados. Pues bien, entonces si por ejemplo tuviéramos los siguientes datos, el número 2, el número 2, el número 3, 4 y 5, tendríamos primero calcular la media aritmética. La media aritmética sería la suma entre la cantidad. Tendríamos 2 más 2, 4, más 3, 7, más 4, 11, más 5, 16. Tendríamos 16. 16 entre 5, esto nos da el valor de 3,2. Pues bien, ahora calculamos la diferencia de cada uno de estos valores con respecto a esta media aritmética. Pero te das cuenta que sería un poquito incómodo en cuanto a este desarrollo. Por eso utilizamos en forma alterna otra expresión que me da el mismo valor de la varianza. Esta expresión es sumar los cuadrados de cada uno de los valores, dividirlo entre el número de datos que se tiene y restarle el cuadrado de la media aritmética. El resultado es el mismo que lo que está aquí planteado. Para nuestro caso, esta varianza resultará ser igual. Sumar los cuadrados. Cuadrado de 2 es 4, más cuadrado de 2 es 4, cuadrado de 3 es 9, cuadrado de 4 es 16, cuadrado de 5, 25. Y todo esto dividido entre el valor del número de términos que vendría a ser 5, menos el valor de la media aritmética 3,2 elevado al cuadrado. Tendremos ¿cuánto? 16 más 4, 20. 4 más 13, 4 más 9, 13, más 25, 38. 38 más 20, 58. 58 entre 5, esto nos da 11,6. Menos 3,2 al cuadrado, eso es conocido, 10,24. Por lo tanto, la varianza de este grupo saldría 11,6 menos 10,24, saldría 1,36. Ese es el valor de la varianza. Pero otro indicador con el cual también se trabaja es conocido con el nombre de desviación estándar. La desviación estándar es justamente el valor común que existe entre la diferencia de cada uno de los términos con respecto a la media aritmética. Y no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si nosotros deseamos reconocer cuál es el valor de la desviación estándar, solamente le extraemos la raíz cuadrada al valor de la varianza que ya conocemos cómo se calcula. Bien, pero existe una dificultad. Cuando nosotros trabajamos en tablas, las tablas se trabajan de una forma diferente. Cuando se tienen tablas, ya sean discretas o continuas, recuerda, el valor de la varianza será igual a la suma de cada una de las diferencias que existen de los datos con respecto a la media aritmética elevado al cuadrado, pero como son tablas, se multiplica por la frecuencia que aparece en la tabla dividido entre el número de datos. O también se puede indicar que la varianza es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los datos multiplicado por su frecuencia dividido entre el total de datos menos el cuadrado de la media aritmética. Y el valor de la desviación estándar seguirá siendo la raíz cuadrada de la varianza. Con estos elementos nosotros estamos formando ya dos indicadores que vienen a ser la varianza y la desviación estándar. Y uno que resume ambos es lo que se llama el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, o llamado CB,
es aquel elemento que une justamente la desviación estándar con respecto a la media aritmética de un grupo de datos. ¿Y cómo se calcula esto? El coeficiente de variación no es otra cosa que la desviación estándar entre la media aritmética. Puede expresarse en forma decimal o también en forma porcentual, el 100%. La desviación estándar tiene las mismas unidades que la media aritmética y cuando las dividimos de esa manera, simplemente el coeficiente de variación es adimensional, es un valor numérico únicamente.